Le habla su amigo y hermano evangelista Kelvin de León, siervo de Cristo por su inmensa misericordia. Y en esta oportunidad, por la inmensa misericordia del Señor, queremos compartir con ustedes el tema que vieron en la descripción. Maldito el varón que confía en otro hombre. Tenemos mucho conceptos respecto a lo que quiere decir el pasaje bíblico con este texto. Muchos pensamos que no se pueden confiar en los hombres y otros dicen otra cosa, pero hemos aprendido por medio de la palabra de Dios que esto no se trata de lo que yo piense o lo que usted piense, ni de lo que yo creo, sino de lo que la Biblia dice al respecto de cualquier pasaje o cualquier cosa en su palabra. La Biblia dice que antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquí lo que vale es lo que Dios dice. Vamos a ver a la luz de la palabra lo que dice el libro de Jeremías capítulo 17 verso 5 en adelante respecto a eso. Vamos a empezar desde el versículo 1 para entrar en contexto, para ver en qué texto o contexto Dios dice esta palabra. Vemos en primer lugar que el tema es el pecado escrito en el corazón de Judá. Ese es el tema. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escrito está: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus altares, de tus lugares altos, en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne en su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya esperanza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre los que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni desee día de calamidad. Tú lo sabes.
Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen, y no me avergüence yo. Asómbrese ellos, y yo no me asombré. Trae sobre ellos día malo, y quebrántalos con doble quebrantamiento. Damos gracias, hermanos, por la palabra del Señor. Amén. Aquí leímos el pasaje completo para así analizar lo que la Biblia nos está dejando dicho con el versículo que tenemos como tema en esta hermosa tarde. Maldito el varón que confía en el hombre. Aquí vemos, como le dije en primer lugar, el tema que es el pecado escrito en el corazón de Judá. Aquí vemos en qué estaba incurriendo el pueblo de Judá, en el pecado que estaban incurriendo, hermanos. Aquí dice la Biblia que el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en tablas de su corazón. Oigan, hermanos, el pecado está escrito, el pecado de Judá, con cincel, oye, dice, con cincel de hierro y con punta de diamante. Fue tallado en la tabla de su corazón, en la dureza de su corazón, hermanos. Perdón, así como dice la Biblia que cuando Dios talló los 10 mandamientos en la tabla de piedra, Dios le reveló a Moisés que en esa misma condición estaba el corazón del pueblo. Ellos se habían endurecido, hermanos. Habían endurecido su corazón para no oír y obedecer la palabra del Señor. De la misma forma, aquí en este pasaje, Dios les revela, le habla a Jeremías que el pueblo de Judá estaba en esa condición. Se habían endurecido, hermanos, y que su pecado estaba escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. El diamante es duro, hermanos. El hierro por sí es duro, es un metal duro, y el diamante lo es aún más. Y el mismo Señor revela que en esa condición estaba este pueblo, espiritualmente hablando, con un corazón de piedra, hermanos, el cual había sido tallado con cincel de hierro. Entonces el Señor dice que el pueblo apartó su corazón del Señor y lo puso en los hombres. A esto es que se refiere el pasaje cuando dice, maldito el varón que confía en el hombre, maldito todo aquel que aparta su confianza, su esperanza del Señor y la pone en los hombres. No solo en los hombres, hermano, en cualquier cosa creada. La Biblia dice que Dios nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. El Señor desde el principio le dijo a su pueblo que no tengan dioses ajenos delante de Él, que no hagan imagen ni los que está arriba ni los que está abajo. El Señor dijo eso, hermanos. El Señor dice que Él es celoso y no comparte su gloria con nadie, hermano. A eso que se refiere la palabra de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso que Él dice, maldito todo aquel que aparta su corazón de Dios, que lo aparta de Dios y lo pone en otra cosa, en este caso, en el hombre. La Biblia dice que pongamos nuestros ojos, nuestro corazón en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que tenemos que hacer porque es la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que cuando desobedecemos a la palabra de Dios, acarreamos maldición. Por eso que el texto dice en el verso 5, maldito todo aquel que desobedece al Señor. Maldito todo aquel que aparta su corazón, su confianza del Señor. A eso que se refiere, hermano. Pero no así con aquellos, hermanos, que obedecen al Señor, que Dios es su castillo, como dice el libro de Salmos, capítulo 91, versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En Dios, hermanos, debemos confiar. Él es nuestro castillo, nuestro pronto auxilio. La Biblia dice que en vano ven a la guardia si Jehová
no lo defiende, no la guarda, hermano. Dios es quien pelea por nosotros, hermanos, y nos defiende. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, hermano. Aquellos que le temen, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, hermano, el temor. Nunca debemos de perder el temor al Señor. Dios nos guarde de nosotros apartar nuestro corazón, nuestra confianza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Maldito todo aquel que hace eso, hermanos, porque la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 28 en adelante, que acontecerá que si no oímos y prestamos atención a la palabra de Dios para ponerla por obra, vendrán sobre nosotros todas estas maldiciones que están escritas en ese pasaje. No alcanzarán, hermanos, porque hay consecuencia para la desobediencia. Y ese es el tema, consecuencia de la desobediencia. El pueblo de Judá acarrió consecuencia, maldición sobre ellos por cuanto se habían apartado del Dios vivo, se habían apartado del único Dios verdadero, hermano. A David en una ocasión le sucedió algo parecido. Dios le envió juicio a él y a todo el pueblo por cuanto David había apartado su corazón en un instante que se descuidó, hermano, apartó su confianza del Señor y la puso en los hombres. Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 20, y también en Segunda de Reyes en adelante. Dice la Biblia que David cometió el error de censar al pueblo, hermano, censó al pueblo para ver con qué cantidad de hombres, de soldados, él contaba. David se había olvidado por un instante que Dios era el que siempre salía a su batalla y le daba la victoria, hermano. Dice la Biblia que su general discierne inmediatamente en el error tan grande que él iba a incurrir y le dice: no, mi señor, jamás haga tal cosa. ¿Por qué ha de pecar usted? No haga eso, mi señor. Y dice la Biblia que la palabra de David prevaleció más contra él porque era el rey. Y dice la Biblia que esto le desagradó al Señor, que él apartara su corazón, su confianza de Dios y la pusiera en los hombres. Dice la Biblia, Dios envió juicio sobre ellos y hasta que David no reconoció su pecado y se humilló y se convirtió de sus malos caminos, Dios no lo perdonó y sanó aquella tierra. Si usted ha incurrido o ha apartado su corazón del Señor, la Biblia dice que todo pecado es perdonado. Que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, si te arrepientes, amigo que escucha, y te conviertes de tus malos caminos, vendrán a ser blancos como la blanca lana. En el Salmo 51 dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios no lo rechaza ni lo echa fuera. El mismo Señor dice en otro pasaje en los evangelios que Él no escucha al pecador, pero si éste es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese el Señor oye. Dios lo oye, hermano, porque Dios no rechaza un corazón que se humilla delante de su presencia. La Biblia también dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, Él los oirá desde los cielos, perdonará su pecado y sanará su tierra, hermano. Pero es necesario que reconozcamos que hemos fallado, que hemos apartado nuestro corazón, nuestra confianza del Señor, para que Él pueda perdonar nuestro pecado y pueda sanarnos también a nuestra tierra, hermanos. Así que este pueblo había incurrido en este error gravísimo, hermano, de apartarse del Señor y ir en pos de dioses ajenos. ¿Se acuerdan que cuando Dios le dijo a Moisés que suban al monte Sinaí, a donde él iba a tallar las dos tablas, allí los 10 mandamientos? Dice la Biblia que el pueblo, a ver que Moisés dilataba tanto para bajar de la presencia de Dios, pensaron que había muerto. Y dice la Biblia que ellos le dijeron a Aarón que le hicieran un Dios que ellos pudieran ver y pudieran adorar
así como las demás naciones. Y dice la Biblia que lo hicieron así, hermanos, y terminaron fundiendo un becerro de oro. Y eso fue abominable delante de la presencia de Dios. ¿Sabe qué hicieron, hermanos? Eso conllevaba que ellos apartaron su confianza, su corazón del único Dios y verdadero Dios, y la pusieron en las creaciones, en las obras de sus manos, en algo que ellos mismos crearon. Y la Biblia dice que esos ídolos, hermanos, que el mismo hombre talla, no tiene poder alguno. Semejantes a ellos son los que lo hacen, hermano. Y la Biblia dice, hermanos, para aquellos que no lo saben, que el que adora ídolos e imágenes y le prenden velas sin saberlo, adoran al mismo infierno, le adoran al mismo diablo, hermano. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La Biblia dice que más ojos tienen y no ven, manos tienen y no palpan, boca tienen y no hablan, tienen pies y no caminan, hermano. Semejantes a ellos son todo aquel que lo hace, todo aquel que pone su confianza en eso, hermano. Eso es pecado. Entonces Dios hace un llamado al pueblo de Judá por medio a Jeremías, y no solo a ellos, sino hoy en día a todos nosotros, como aquellas naciones de aquel entonces, a que nos volvamos a Él. La palabra arrepentíos y convertíos, la palabra convertíos significa retornar a Dios, volvernos a nuestro Creador. Eso es lo que significa. Si nos hemos alejado de la presencia de Dios, Dios nos dice que nos arrepintamos, hermanos, y nos volvamos a Él, y Él nos va a perdonar. Va a perdonar nuestro pecado. Si nuestro pecado, dice el libro de Isaías, fueran rojos como el carmesí, si nos arrepentimos, hermanos, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Pero es necesario que reconozcamos nuestro pecado. La Biblia también dice en el libro de los Proverbios que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa, ¿a quién? A los hombres, no a Dios, alcanzará misericordia. Eso es así, hermanos, y esta es la palabra de fe que predicamos, según Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia, dice la palabra de Dios. Porque escrito está, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Entonces, maldito el varón que aparta su corazón, su confianza del Señor y la pone en los hombres. A esto es que se refiere ese texto bíblico. A esto es que se refiere. No quiere decir que si confiamos en los hombres estamos acarreando maldición. No es a eso que se refiere. Podemos confiar en los hombres, hermanos. Entiendan en qué contexto la Biblia lo dice. En aquel que aparta su corazón de Dios, hermano, y lo pone en los hombres. Oye, aquellos que le quitan el lugar que le corresponde a Dios para ponerlo en los hombres o en la creación misma. A eso es lo que Dios abomina, aborrece, hermano, y le llama pecado. Amén. Así que esperamos en Dios, como siempre, que estas palabras no retornen vacías, sino que cumplan el propósito por el cual el Señor la puso en mi corazón para que yo la compartiera con todos ustedes. Dios le bendiga.